Oye. Ahí está, ahora sí, perdón. Ya, voy de nuevo. Lo siento, Tiberio, voy a tener que presentarte de nuevo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Esta vez fue un error técnico, no fue que se me olvidó de mutear el micrófono. Les decía que en este taller de Crea tu Juego de Rol, al cual les doy toda la bienvenida una vez más, me estoy encontrando lleno de gente muy sabia y de gente que ha aportado mucho en los juegos de rol, creadores de contenido, creadores de teoría rolera, creadores de juegos, y en esta hora me encuentro con el creador de este libro, entre otras cosas, el cual no es más y nada menos que el mismísimo Tiberio. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Pues muy buenas, muchísimas gracias por traerme aquí y un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias, el placer es todo mío en esta ocasión. Te pongo un contexto y le pongo un contexto a la gente que está en este momento viendo el streaming. Bueno, Pancho, ¿cómo estás? Los pongo todos en contexto. Estamos en un workshop en la mitad en este momento, en el cual han llegado aproximadamente unas 30, ahí me soplarán un poco el número exacto, ideas de juegos de rol. Muchos muy interesantes, muchos muy entretenidos, y queremos potenciarlo, queremos darle mucha potencia a esto, queremos llenar esto con teoría, queremos que sean juegos funcionales, que diviertan, que ojalá se jueguen acá mismo si es que la gente quiere. Y para esto tenemos una serie de autores, de personas involucradas en el mundo del rol, los cuales van a estar aquí aportándonos con sus ideas. Ya tuvimos a Sirio en su momento, que nos dio este kickoff inicial, como solo él sabe hacerlo. Y en esta hora la idea es tenerte a ti también para que aterricemos aquí donde Sirio nos dejó arriba. La idea es que vayamos y pongamos los pies en la tierra y empecemos a crear en base a las ideas que pudieron haber salido. Y para eso, bueno, primero que todo, quiero que te conozcamos, Tiberio, para quienes no saben. Bueno, preséntate tú. ¿Qué voy a hacer yo en esta presentación? Bueno, yo me llamo Jorge Coto Bautista en realidad, aunque todo el mundo me conoce como Tiberio. Mi madre se me suele echar la bronca porque dice que me puso un nombre precioso y yo utilizo un nombre tan feo, pero y soy un editor de juegos de rol y autor de juegos de rol. Yo monté una editorial en un momento en el que prácticamente no había ninguna editorial rolera porque tenía intención de publicar mis libros. Con el tiempo me he dedicado más a publicar los libros de los demás y uno de mis traumas es que me cuesta mucho publicar los míos porque no encuentro tiempo para escribirlos, ¿no? Pero poquito a poquito he ido abriendo hueco para ello. Y uno de los libros que he publicado efectivamente es ese libro de creación de juegos de rol que a mí me parecía que hacía falta porque nos llegan muchas propuestas, a nosotros como editorial nos llegan muchas propuestas de juegos y muchas veces veía que se cometían una y otra vez los mismos errores, ¿no? Y a mí me parecía, joder, falta un libro a lo mejor que explique estas cosas a la gente, que le puede ayudar, ¿no? Y bueno, y lo escribimos lo escribí, hablo en plural, no sé por qué, lo escribí yo. y lo editaron mis socios y tal, eso sí. Y lo publicamos un poco a la aventura sin saber si iba a tener éxito, si la gente realmente si eso se iba a vender, si realmente solo 4 personas lo iban a querer, etcétera. Y para nuestra sorpresa se está convirtiendo en uno de nuestros libros más vendidos, la verdad. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado comercial del libro, lo cual además a mí como autor pues evidentemente me mola, ¿no? Porque siempre es agradable ver que la gente tiene interés en lo que has escrito. Perfecto. Oye, antes de empezar con la entrevista como tal, quiero saludar a los amigos de Por 3 Juegos de Rol y Tablero, que son nuestro auspiciador. Son la gente que, de hecho, son la gente que trae este libro principalmente a Chile, que es este rincón aquí, que ojalá espero algún día conozcas. Recuerden que cualquier cosa sería ideal. Cualquier cosa, sí. Por 3.cl encuentran este libro, encuentran varias cosas, todo relacionado al mundo del rol, los juegos de tablero también y los juegos de mesa. Por 3.cl. Voy a aprovechar para decir, porque yo lo he vivido, claro, han negociado conmigo y tal, se lo han currado muchísimo, han tenido muchísimos problemas para llevar esos libros hasta Chile. Yo lo he visto en primera mano, todos los problemas que tuvieron, y no sé hasta qué punto eso se ve, eso de verdad que creo que
que hay motivos para estar agradecidos a esta buena gente de Por3 porque ha trabajado muchísimo para poder llevaros esos libros, ¿eh? No os hacéis a la idea de todos los contratiempos que han tenido los pobres y que siguen teniendo, porque nos siguen pidiendo cosas y generalmente hay problemas para enviarlos. Sí pasa. Por3, juego de rol y tablero, tu tienda de rol. Y ahora sí, conociendo, bueno, a Jorge, ya en honor a tu madre, vamos a preguntarte, aparte del rol, aparte de estas publicaciones, ser escritor, ¿tienes algún otro hobby? ¿A qué te dedicas en tus ratos libres? Bueno, la verdad es que tengo muy pocos ratos libres. Lo que sí que hago mucho, hay mucha parte de mi trabajo que es mecánica, de hacer paquetes, de tirar libros, etcétera, y entonces me dedico mucho a ver series. Yo soy un gran consumidor de ficción desde siempre. Siempre me ha gustado la literatura, no solo la literatura fantástica y ciencia ficción, que evidentemente también, sino también la literatura clásica, etcétera. He sido siempre un gran lector. Me gusta la poesía, me gustan otras cosas que no son tan frikis, digamos. Y me gusta mucho la historia. Mis estudios son de historia y ocurre una cosa curiosa, y es que cuando estoy como muy estresado, cuando estoy muy atorado de trabajo y tal, muchas veces una de mis válvulas de escape es escribir un mega hilo en Twitter de alguna cosa histórica, porque como es una cosa que tampoco investigo mucho, no os toméis muy en serio lo que escribo porque no está muy documentado. Eso, si alguien me lee, que lo tenga en cuenta, por favor, no lo tome como de un historiador, sino como algo que a lo mejor le puede dar la llave para leer más cosas de ese tema. Y como realmente no me requiere un gran trabajo, porque no lo trabajo demasiado, pues me desahoga bastante, me quita mucha ansiedad y además cuento cosas que yo creo que son guays y que a la gente le mola. Y pues, la verdad es que pocos hobbies más tengo, porque tampoco tengo mucho tiempo. Me encanta viajar, pero no viajo mucho porque no puedo. Y bueno, pues me dedico a mi mujer y a mi perrito, básicamente. No me dedico mucho más. Y a consumir ficción. Lo que pide la gente, ¿cómo se llama el perrito? Dobby, se llama Dobby, como el elfo de Harry Potter. Muy bien. Oye, yo sé que esta pregunta te la deben hacer un montón de cómo iniciaste en el rol, cuál fue tu primera partida, todas estas cosas. Cuéntanos un poquito de eso, me imagino los detalles que quieras dar, pero a mí me interesa también saber cuál es el último juego que has jugado y cuándo fue. Así. Vale, la primera, pues mira, va a salir una cosa curiosa. Mi primera partida fue, no sé, yo debía tener 15 años, 14, no era tampoco demasiado joven, hay gente que empezó mucho más joven que yo. Y fue por unos amigos del instituto que me hablaron de esto y tal, y fui un día con ellos y jugamos. Publicaron por aquella época aquí en España una revista que llamaban una guía del juego de rol. Había muy poquitos juegos de rol entonces. Y esta revista tenía dentro unas reglas pequeñitas para jugar en un juego de rol en la actualidad, ¿no? En la vida cotidiana y tal. Y jugamos una partida con ese juego. Se llamaba Alta Inseguridad el juego. Y esta revista está por ahí. Por ejemplo, en la Sinergia del Rol la tienen, etcétera. Pero bueno, tampoco creáis que es un gran juego. Es una cosa que sí tenía la ventaja de estar escrita en muy pocas páginas, lo cual siempre es una virtud. Y que funcionaba bien para lo que pretendía, ¿no? Y esa fue la primera partida que jugué. La segunda partida que jugué se la dirigí yo a mi madre porque quería ver qué era eso del rol y yo ya me lancé, hice una aventura apestosa porque yo no tenía ni idea, pero ya me lancé a hacer cosas y me puse a escribir mi primer juego de rol, que era un juego de rol malísimo y horrible. Ya os digo. Pero bueno, ya siempre tuve un poco esa pulsación, ¿no? Y la última partida que he jugado, pues la he jugado con unos amigos que han venido a mi casa estos días y es un juego que estoy preparando que es del cual no quiero decir mucho todavía porque está en desarrollo, pero que es un juego es una historia bastante indie, o sea, que busca reflejar cómo unos personajes caen en la locura poco a poco y tiene una mecánica muy centrada en ese descenso a la locura, en cómo el personaje va perdiendo las cosas que le anclan a la realidad, van poco a poco sumergiéndose cada vez más en un mundo de locura, ¿no? Y intenta reflejar el juego de esa manera. He hecho un playtesting que yo creo que ha salido bastante bien. Entonces, a lo mejor oís hablar de este juego en el futuro, espero que sí. Esperemos que sí. Oye, ¿cómo nace HT Publishers, que es esta editorial en la cual hemos conversado harto?
Bueno, pues yo esto era un sueño que tenía desde siempre. Siempre había tenido un poco la ilusión de escribir y publicar juegos de rol y como no había en ese momento muchas editoriales, pues la idea era pues hacer yo la editorial, ¿no? Siempre había tenido esa idea, la tenía desde mucho tiempo. Yo como os decía, yo estudié historia, pero nunca trabajé en nada relacionado con la historia. Estuve trabajando muchos años en la construcción, yo estuve trabajando como topógrafo y empecé de peón y bueno, pues con los años pues fui ganando responsabilidad y acabé haciendo labores propias de topógrafo, pero vino en el 2008 una gran crisis inmobiliaria aquí en España y tal, y creo que fue mundial, ¿no? Creo que afectó todas partes. Y esta crisis aquí acabó por completo con la construcción durante un tiempo y parecía que no iba a haber en mucho tiempo, ¿no? Entonces yo me veía pues ya con cierta edad y pensando, ahora tengo que volver a crearme una nueva profesión, o sea, me había creado una profesión distinta a la que había estudiado y ahora tengo que buscar una nueva, la que tengo que empezar desde cero, y pensé, pues si no intento hacer esto ahora, la próxima vez ya voy a ser demasiado mayor y ya no lo voy a hacer. O sea, es ahora o nunca, ¿no? Y me lancé a intentar montar una editorial de juegos de rol. Y bueno, y todavía sigo resistiendo, que no es poco. Vamos a cumplir 9 años en septiembre. Creo que vamos bien. A nosotros nos llegan algunas noticias roleras como medidas de rebote, sobre todo lo que está pasando en la actualidad allá en España. Y hubo una cosa que nos dio mucho que hablar, sobre todo en el server. Recuerdo como un hilo al respecto, estuvo bien, bien entretenido. Eh, Se habla mucho de una crisis del rol. Y tiene que ver un poco con la crisis del papel, con el tema de las publicaciones. Hay Claro. muchas cosas. Eh, Mejor preguntar de cómo lo ves desde allá. ¿Hay una Bueno, crisis? yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. A Yo ver, vivimos tiempos complicados, es evidente. Vivimos tiempos, el cambio climático se nos está viniendo encima. Hay mucha inestabilidad política. Hay inestabilidad económica, vivimos tiempos complicados. Efectivamente, la crisis del papel la estamos notando. O sea, nosotros nos estamos encontrando con que los precios están creciendo una barbaridad. Barbaridad hasta el punto de que nos han pasado un precio de imprenta, os lo puedo decir. Habíamos pedido un libro hace unos meses, imprimimos un libro que tenía unas 300 páginas y pasamos a la misma imprenta un presupuesto por un libro muy parecido, pero de 120 páginas, y resulta que el precio prácticamente es el mismo. Hay una diferencia de unos 200 euros. Prácticamente es el mismo precio por menos de la mitad de páginas. Para que os hagáis una idea de la subida en muy poco tiempo, en unos pocos meses, ¿no? Y ahora por lo menos hay papel. Hace unos meses llamábamos a las imprentas de una en una, en plan de, y no era cuánto nos cobras, no, era ¿tienes papel? Porque muchas directamente decías que no tenemos. O sea, estamos viviendo tiempos interesantes. Todo esto es verdad, ¿vale? No quiero negar cosas que son ciertas, claro que sí. Ahora bien, una crisis en el rol, ¿no? Quitando todas estas cosas, lo cierto es que las editoriales españolas estamos publicando una barbaridad. O sea, históricamente nunca habíamos publicado tantas, tanto HT como las demás. Nunca habíamos publicado tantísimas novedades. Y claro, nosotros, yo os puedo decir, porque es verdad, porque lo sé, nosotros estamos vendiendo más que nunca. Las demás editoriales no lo sé, evidentemente. Pero yo entiendo que si siguen publicando tanto es porque lo venden, porque tú puedes publicar mucho un par de meses y no venderlo, te puede pasar porque, bueno, calculas mal, pero no te va a pasar durante 2 años, por ejemplo, ¿no? O sea, te va a pasar un par de meses. Y este récord de ahora de publicaciones en realidad es una cosa que viene viniendo de que llevamos años batiendo récords de publicaciones trimestre a trimestre prácticamente, ¿no? Con lo cual yo entiendo que de momento no estamos viendo ninguna crisis. ¿Que puede venir una crisis? Yo qué sé. Yo eso no lo sé. Pero ahora mismo en el presente actual no creo que podamos hablar de ello. Perfecto. Súper. Metámonos de lleno en el workshop, en materia del workshop. La gente en este momento Venga. pasó de su primera tarea, que era la de crear su juego de rol de entrada hacer una especie de abstract, de resumen general del juego, más o menos cómo querían usar el sistema, en qué lo iban a basar, cuáles eran las peculiaridades que iban a tener estos juegos. Quiero saber, según tu experiencia como creador de juegos,
¿qué elementos debe tener? Principalmente el producto acá va a ser una especie de One Page RPG o quizá un juego corto. eh, Ujú. pero ¿qué elementos debe ser fundamental que se aborden en un juego de rol? Como para poder estar bien explicado. Para poder estar bien explicado. Claro, Vale, creo que lo más importante es que el autor tenga muy claro lo que quiere hacer. Porque si el autor no lo tiene claro, le va a costar explicarlo al lector, claro. Entonces creo que la primera gran decisión que tienes que tomar con un juego de rol es exactamente lo que quieres hacer, a qué público exacto vas dirigido, qué temática exacta vas a tocar, etcétera, ¿no? Porque claro, es muy importante, si tú quieres tocar una temática oscura, pues a lo mejor no queda bien que lo escribas en tono de humor, ¿no? Por poner un ejemplo drástico. Tienes que, tienes que tenerlo muy claro antes de empezar realmente a ponerte. De hecho, escribir el juego de rol es lo último que haces, en teoría, ¿no? En principio, primero lo diseñas y luego lo escribes. Y cuando te pones a escribirlo, ya tienes que tener muy claro el juego. Ya tienes que tenerlo para poder escribirlo de una forma ordenada y de una forma. Si tú lo tienes confuso en tu cabeza, pues difícilmente vas a poder explicarlo claramente en el papel, ¿no? ¿Y cuáles son estos pasos, disculpa, para poder entrar a la etapa del diseño del juego de rol? Porque aquí Sí. lo interesante también es que aquí la gente ya partió con una idea general, con un chispazo. Entonces, ¿cómo le doy forma? ¿Cómo le doy diseño? Vale, la primera parte es la idea. Ahí habéis empezado bien. O sea, el primero es tener una idea de qué quieres hacer, ¿no? Luego, esa idea focalizarla. Hay que tener en cuenta que no puedes hacer el juego que le gusta a todo el mundo. O sea, tú tienes un público objetivo, digamos, que tienes que tener claro quién es. A lo mejor tu público objetivo son los niños, o tu público objetivo es la gente a la que le gusta el terror, o tu público objetivo es gente que quiera simplemente pasar un rato de risas, un momento jocoso, ¿no? Tienes que buscar un poquito qué es lo que estás buscando, porque eso te va a dar también el tono general de todo lo que hagas. Y luego el diseño. Luego tienes que diseñar el juego primero y playtestearlo. Normalmente conoceréis la frase aquella de Napoleón, ¿no? De que ningún plan de batalla resiste hasta el contacto con el enemigo, ¿no? Pues normalmente ningún juego aguanta cuando empiezas a playtestearlo. Es normal y es lógico. O sea, cuando empiezas a probarlo, empiezas a modificar cosas. Y eso es correcto y está bien. Entonces, primero lo diseñas a nivel teórico, claro, y luego lo pruebas. Una vez lo has probado y una vez ya tienes claro cuál es el juego que quieres escribir, es cuando lo escribes. Perfecto. Oye, ¿y qué son las primeras cosas en las que me tengo que fijar a la hora de empezar a crear de diseñar mi juego? Por ejemplo, me imagino, no sé, hay gente que dice, vea el resumen, viene, este juego se trata de X cosa, y mi idea es que use este tipo de dados o este sistema, o voy a crear un sistema propio. Sé que tú tienes una opinión ahí respecto a la creación de sistemas propios, entonces, más o menos, ¿cómo empezamos? ¿Desde dónde debería empezar a fijarme? Claro, cuando estamos hablando de juegos, también hay que adaptarse a las circunstancias concretas, ¿no? Cuando estamos hablando de juegos en una página, ahí importa menos lo de, o sea, bueno, os lo digo, mi opinión es que si puedes evitar crear tu propio sistema, evítalo. O sea, crear el propio sistema deberías hacerlo cuando realmente no encuentres un sistema que no haga exactamente lo que quieres, ¿no? Pero antes estaría bien buscar a ver si ya existe ese sistema. Porque si existe, siempre va a ser mejor que uses uno ya probado, ya testado, ¿no? Claro, esto es cuando estamos hablando de juegos de rol en general. Cuando hablamos de juegos en una página, creo que importa menos este consejo, porque al fin y al cabo un juego en una página no va a tener nunca un sistema complicado. Va a ser siempre una cosa rapidita y una cosa sencilla, porque claro, en una página no te da tiempo, no tienes espacio para hacer una cosa profunda, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues ahí ya es distinto. Yo creo que ahí sí puedes crear tú lo que quieras porque no va al lector no le va a costar aprender cómo se juega, ¿no? No va a haber un gran problema. Entiendo. Y claro, y los dados, etcétera. Bueno, creo que no es lo más importante de estos juegos. Pero bueno, ya que me preguntas, pues te diré. Piensa, por ejemplo, que los dados grandes, tipo el de 20, pues te dan más azar, lo cual va a generar mucha más aleatoriedad a la partida, lo cual puede venirle bien, puede venirle mal, según lo que quieras conseguir, ¿no? En cambio, si coges dados pequeñitos, va a ser todo como más prefijado, va a ser más predecible y también puede estar bien o puede estar mal. Si metes sumas de dados, aumentas también
lo predecible que es la tirada, ¿no? O sea, 2 dados de 4 siempre es más predecible, tiende más al 7 que si tiras 2 dados o sea, tiras un dado de 8, ¿no? No, al 7 no, lo he dicho mal, perdón, al 5. Los dados de 4 tienden al 5. Perfecto. Y claro, entonces estas cosas las tienes que tener en cuenta para tal, pero creo que en un juego sencillo, un juego en una página, no es tan importante, porque al final en ese juego probablemente las tiradas no van a importar mucho. Un juego sencillo va a buscar más bien crear una experiencia divertida, única, ¿no? Potente, y eso se consigue más de otras formas que con tiradas, ¿no? Yo creo, más con la narración y con estas cosas. ¿Y cuáles son los tips que en el fondo para ti son importantes para crear este tipo de experiencia a la hora de tener un juego de rol? Porque yo coincido mucho en eso, o sea, de repente el sistema pasa a segundo plano. A mitad de testeo yo puedo decir que quizás quiero usar cartas, me doy cuenta, no sé. O no sé, una moneda o alguna cosa que quizás nunca no se hizo antes. Dredd usa una torre yenga. Pero claro, en el fondo, ¿cómo yo busco, cómo expreso esta experiencia que quiero entregar en el juego de rol? Vale, en un juego grande, digamos, normalmente la matemática es muy importante, la matemática del sistema, ¿no? Y la complejidad del sistema y todas estas cosas, hasta qué punto quieres llegar, todas estas cosas son reflexiones importantes en un juego grande. En un juego, una página, creo que el color es lo que más importa, porque tú necesitas algo rápido y potente. Entonces creo que si tú vas a jugar un juego, vas a crear un juego de jugadores de póker, o en el oeste, por ejemplo, ¿no? Pues, o de duelos, por ejemplo, en el oeste. O sea, no hace falta que sea exactamente juegos de póker, pero creo que utilizar una baraja de póker ahí puede ser más interesante que utilizar dados porque le da más color, porque te mete más en la ambientación, ¿no? O a lo mejor tirar monedas en otras ambientaciones o tirar incluso runas, ¿no? Si quieres hacer una cosa así más tal, según qué tipo de experiencia exacta quieres crear. Creo que puedes experimentar con estas cosas, no utilizar solo dados, sino buscar otras cosas que le den, que te metan más, que tú físicamente te estés metiendo también en la ambientación, ¿no? Con lo que tienes en la mano. Creo que eso es divertido y está guay. Desde tu experiencia, tú me comentabas como varias cosas que se pueden usar para reemplazar a los dados, etcétera. Y ahí ya, si eres la gente que es pro dado, ya es otro tema aparte. Pero, ¿cómo defines, o por ejemplo, qué has visto tú en tu experiencia en términos de juego, que ha transmitido lo que quiere transmitir el juego respecto a cambiar la forma de jugarlo? Dar un ejemplo de lo que mismo que hablamos de Dredd. Dredd toma la atención de que se caiga la torre de Jenga y lo convierte en una tirada. ¿Tú cómo lo has visto en tu experiencia? ¿Funciona? ¿Cómo yo podría entrar a buscar esto respecto al juego que quiero o la ambientación que quiera crear? Claro, si lo haces bien, funciona. Es la historia de siempre, ¿no? Lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal. Es el problema que tienen estas cosas. Normalmente yo creo que sí, creo además de todas formas que un juego en una página es un buen sitio para experimentar, ¿verdad? Es un buen sitio para ser más arriesgado, para no ser conservador, porque al fin y al cabo, pues mira, si sale mal, pues salió mal, a hacer otro juego y ya está, no pasa nada, todos tropezamos. Y está bien tropezar, tropezando se aprende a andar, está claro, ¿no? Y entonces sí, pues una torre de Jenga pues perfectamente puede valer, puede tener mucha gracia, ¿no? Y puedes simularla también, o sea, tú puedes coger una baraja de cartas normal y decir el as de bastos es la muerte, ¿no? Y vas robando, el que robe el as de bastos muere. En algún momento se va a robar, tú lo sabes, que no sabes en qué lugar de la baraja está, pero sabes que alguien lo va a robar en algún momento. Es un poco parecido a la Torre Jenga. Lo que pasa es que quizá la Torre Jenga tiene tu parte de habilidad física que también tiene su gracia, ¿no? Claro. No es puro azar, ¿no? Pero bueno, es jugar con estas cosas, yo creo que está guay. Yo creo que está bien. Yo hice un juego que no publiqué porque no me acabó de funcionar, pero creo que no por culpa de esto, en el que los jugadores estaban enfermos, ¿vale? Y tenían una serie, robaban cartas y jugaban con cartas, tenían unas cartas en la mano. El problema era, cada vez que robaban una carta que fuera figura, o sea, el sota, caballo, rey, su enfermedad aumentaba un grado.
Entonces tenían que enseñar la carta, descartaban la carta y jugaban con menos cartas, porque esa la habían perdido, ¿no? Y además tenían otros penalizadores por culpa de su enfermedad. Hasta que se quedaban con una carta o tal, cada vez estaban más fastidiados los pobres. No acabó de funcionar por otros temas. Esta mecánica yo creo que sí funcionaba, por ejemplo. Claro, estás llevando esa sensación de que tu cuerpo está funcionando peor, de que ya no puedes hacer lo que hacías antes, la estás llevando directamente a las manos del jugador, ¿no? Esto es una cosa que me moló mucho Hay un juego que hizo Alberta Res, perdón, me he equivocado, que se llama Portal, ¿vale? Que no lo ha publicado, pero él lo ha enseñado en varias jornadas y él quiere publicar algún día una versión gratuita, que está muy chulo. Tiene una cosa guay, y es que cuando tú tienes heridas, tienes normalmente un dado de 20, ¿vale? La tirada normal es un dado de 20 caras. Pero cuando tienes heridas, coges un dado de 6, lo metes en la mano, lo tiras con el dado de 20 y el dado de 6 resta. Si tienes otra herida, coges 2 dados. Claro, esa sensación de coger el dado y meterlo en la mano, jode, o sea, fastidia, ¿no? Estás transmitiéndole al jugador, de pronto, ya no es un simple penalizador, ya no es simplemente, bueno, como estoy herido, tengo un -5, no. Es que además lo tienes en la mano, ¿no? Yo creo que explorar estas fronteras está guay, y precisamente yo os invito, creo que los juegos de una página son el mejor lugar para explorar estas cosas, ¿no? Totalmente. Ya sea si el juego es de una página, de 2 o de 30, ya ahí depende un poco de la gente, pero normalmente tienen una estructura los juegos. Es muy normal que yo abra el juego en sus primeras páginas y me va a decir que es un juego de rol, me va a dar una introducción de lo que se trata, me va a mostrar el sistema, por ejemplo, las reglas básicas, conflictos. Normalmente hay un capítulo dedicado al combate. Siempre es como funciona más o menos parecido. Para ti, ¿qué elementos debería tener un juego de rol? O al menos qué punto debería tocar para en el fondo pensar que está bien estructurado. Vale, depende un poco del juego, ¿no? Pero un juego clásico, digamos, un juego que no tenga cosas así un poco novedosas o raras, digamos, yo creo que tiene que tener pues una explicación detallada de la ambientación, que puede estar dividida en varios capítulos a lo mejor, o no, según, pero una descripción detallada de la ambientación, un capítulo de creación de personajes, evidentemente, probablemente un capítulo de combate o al menos de conflictos. Lo digo porque tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Fate, que no tiene capítulo de combate porque no lo necesita, porque trata todo tipo de conflictos con la misma mecánica, ¿no? Pero bueno, ese capítulo está, claro, evidentemente, el de cómo tratar estos conflictos. Y luego un capítulo sobre experiencia, sobre cómo el personaje evoluciona. Y no en el orden a lo mejor que estoy diciendo, ¿vale? Porque estoy enamorando un poco. No penséis que quiero decir que estoy defendiendo este orden concreto. De hecho, los órdenes, hay varios tipos de órdenes, han ido variando a lo largo de la historia del rol, etcétera. Y luego a partir de ahí vienen todas estas cosas accesorias que según el juego está guay o no, y a veces puede ser excesivo, a veces puede ser muy importante que esté, ¿no? Pues desde subsistemas del tipo persecuciones, batallas, reglas de batalla, a lo mejor de viajes marinos, etcétera, según el juego, evidentemente. A lo mejor o anexos pues con relatos de la ambientación, cosas de este tipo. A lo mejor bestiario con criaturas, este tipo de cosas que según el juego pueden ser importantes. Perfecto. Oye, sobre lo mismo quería un poco comentar qué pasa con este tema de cuando uno decide qué es lo que quiere hacer el juego. Tú me contaste que uno igual tiene que tener muy clara la experiencia que quiere entregar con esto. ¿Dónde lo pongo en el manual? ¿Se pone en la regla? ¿Se pone un apartado? Esto yo estoy poniendo plenamente para la gente que está creando su juego y quiere como empezar a ya darle estructura. Normalmente no lo pones, y a lo mejor deberíamos, ojo, pero normalmente lo normal es que no lo pongas. Lo que sí que haces es que dejas muy claro que se note en las explicaciones y tal. Por ejemplo, tú estás haciendo un juego que es muy táctico, la forma de explicar el juego va a ser una explicación, va a ser muy sencilla, o sea, con frases cortas, muy claras, que lleven poco a dobles sentidos y que las reglas queden muy claras y muy marcadas para sea una discusión entre jugadores y director que sea lo menos probable que haya una confusión con las reglas, ¿no? Si tú estás haciendo un juego más narrativo, más literario, digamos, probablemente tu redacción va a ser
más poética, ¿no? Vas a meter más ambientación probablemente en mitad de las explicaciones, a lo mejor haces comunicación directa con el lector, ¿no? Le interpelas a él directamente o haces este tipo de cosas que si tu juego era muy táctico no son recomendables, pero en otros juegos sí que tal. De este tipo de cosas, en cierta forma, la lectura del libro es una primera criba. El jugador al que le gusta el juego muy táctico, esta segunda opción que os estoy diciendo le va a echar para atrás. Va a decir, uy, este juego no es para mí. O sea, ya ahí en cierta forma ya estás haciendo una primera criba. Luego, claro, luego también, evidentemente, si tú metes 50 tipos de maniobra en combate, pues a los jugadores a los que el combate no les interese demasiado los estás también alejando, ¿no? Estás diciendo, uy, esto no es para mí, evidentemente. Es en ese tipo de cosas en las que realmente los juegos se definen. En el fondo, o sea, en el fondo de una forma inconsciente, creo que cuando el juego tiene muy clara a qué target va, a qué tipo de jugadores va, los jugadores de alguna forma lo ven, lo notan. No es necesario que lo especifiques realmente. Dicho lo cual, yo creo que a lo mejor no era mala idea que lo especificáramos, ¿eh? Pero bueno, lo cierto es que no lo solemos hacer. Pero yo quiero que mi juego llegue a todo el mundo. Vale. Bueno, todo el mundo es imposible. Pero si puedes llegar a la mayor cantidad posible de gente, ¿vale? Es lo que hace D&D. D&D lo hace, es lo que intenta hacer Savage Worlds, creo que lo consigue bastante bien, etcétera. ¿Cómo consigues eso? Bueno, pues tienes que identificar todas las cosas que a la gente le pueden alejar, ¿vale? Y esas cosas tienes o que rebajarlas un poquito, pero que, ojo, cosas que hay gente que disfruta mucho, pero otra gente las odia. Vale, tienes que identificar cuáles son esas cosas. Y esas cosas tienes que intentar crear la forma de que los jugadores en la mesa lo puedan obviar. ¿Vale? Con Savage Worlds, perdonadme que vaya a Savage Worlds, pero es que es el juego que mejor conozco, entonces es el que mejor puedo explicar estas cosas, ¿no? Hace esto de una forma muy descarada. O sea, yo tengo muy claro que el objetivo de los diseñadores de Savage Worlds era una cosa que creo que han conseguido. Es que es muy difícil encontrar gente que te diga que odia Savage Worlds. Gente que a lo mejor no le gusta demasiado, sí, evidentemente. O sea, gente que prefiere otros juegos, mogollón, evidentemente. Pero gente que lo odia, como si hay gente que odia Fate o como si hay gente que odia D&D, no vas a encontrar con facilidad gente que odie Savage Worlds. Y creo que lo consigue de esta forma, ¿no? Por ejemplo, el juego con miniaturas. Hay gente que le encanta jugar con miniaturas y gente que lo odia. Y gente que le da que ni importa demasiado, ¿no? Vale, tú puedes jugar Savage Worlds con miniaturas o sin miniaturas y no notas la diferencia. O sea, realmente no te molesta nada ese hecho, porque están integradas de tal manera que si las quitas no pasa absolutamente nada. Y si las metes tampoco pasa nada. O sea, realmente el sistema te lo soporta. Hay un montón de reglas muy, muy narrativas. La mecánica de interludios, las tareas dramáticas, hay un montón de mecánicas que son como muy narrativas, que tú puedes hacer todo el juego basado en ellas perfectamente, y hay tipos de jugadores que lo van a disfrutar, o puedes no usarlas nunca y no pasa nada. Para que os hagáis una idea, no sé si conocéis Force in the Dark, que es un poco la gran escuela indie actual, ahora mismo lo está petando muy fuerte, ¿no? Eso está teniendo mucho éxito. Vale, Force in the Dark... Justo estábamos hablando, disculpa, de hace 2 días de una noticia tipo meme de una persona que se leyó el manual de Blades in the Dark por vez 300 y por fin lo entendió. Bueno, bien. Sí, la verdad es que cuesta pillarlo, cuesta pillarlo. Si no lo ves partida directamente, ¿verdad? Si no ves una partida o si no te lo saca alguien en mesa link que realmente lo entienda, entenderlo tú solo leyendo el libro cuesta, eso es verdad. Bueno, pues tiene toda esta mecánica de los enfrentamientos, los relojes y estas cosas, ¿no? Las tareas dramáticas de Savage Worlds son básicamente lo mismo. No es lo mismo exactamente, ¿vale? Hay diferencias, pero se parecen muchísimo. Si tú decides que es una cosa que te ofrece el juego si lo quieres hacer, si tú decides resolver todos esos combates con tareas dramáticas y todas esas acciones con tareas dramáticas, tienes un Force in the Dark, pero Savage Worlds en teoría. Con esto voy que tiene esa flexibilidad que está bien integrada, ¿vale? Que te permite jugar, que te permite que cualquier mesa lo disfrute. Eso
evidentemente, siempre va a haber alguien que no le va a gustar, porque siempre va a haber alguien que busque una cosa muy concreta, que haya un juego que haga muy bien, y Savage Worlds no, porque lógicamente no está diseñado para ello. Esa persona no la vas a tener, pero vale, pero eso, bien, esto lo ha hecho Savage Worlds. Creo que esto lo han intentado hacer Fiat Ligan, y creo que lo está intentando hacer Modifius con sus sistemas. Están buscando lo mismo. Es muy difícil. Esto es muy difícil. Savage Worlds es un juego, es un sistema que lleva como 20 años desarrollándose. Y que ha cambiado muchísimo y ha mejorado muchísimo. Es una tarea realmente titánica, ¿vale? A conseguir hacer esto. Yo no os recomiendo que lo intentéis. Sinceramente, el que quiera hacer, que lo haga, ¿eh? Tampoco quiero yo aquí desanimar a nadie, pero creo que, sobre todo, si es los primeros juegos que hacéis, si sois más bien novatos creando juegos de rol, empezad con cosas más concretas, que es más fácil, ¿no? Buscar una experiencia concreta que os mole y que queráis representar, y que creáis que no hay ningún juego que realmente represente guay, y centraros en ella, ¿no? Intentar que mi juego a lo mejor no es el mejor en combate ni es el mejor en tal, pero haciendo esto en concreto es el mejor que hay. Claro. Intentad eso, ¿no? Yo creo que para irte fogueando, para ir ganando experiencia en diseño de juegos, es mejor. Es mejor que querer hacer tu gran obra magna desde el principio, ¿no? Perfecto. Oye, como diseñador, en términos de ya creando el diseño de un juego de rol, ¿cuáles son los principales problemas que te has topado, los puntos en los cuales estás parado y cómo los enfrentas? Vale, yo el principal problema que suelo tener es al nivel de playtesting. Porque voy a empezar diciéndoos con total sinceridad que me da muchísima pereza. Porque la gente suele pensar que playtesting simplemente es jugar. No es jugar. O sea, está muy bien que juegues tu juego. Y seguramente si juegas tu juego vas a ver cosillas que deberías mejorar, etcétera. Eso está muy bien. Pero eso no es playtesting. El playtesting es enfrentarte a intentar llevar el juego a los límites en los que se pueda romper, intentar hacer cosas raras, intentar probar cosas concretas. Y claro, eso no es jugar, eso no es divertido normalmente, ¿sabes? Si necesitas contar con unos jugadores muy concretos que sean los apropiados para probar esto, y es un poco rollo. A mí, si os soy sincero, a mí la parte que más me gusta es la parte inicial de la idea inicial, el desarrollar cómo podría funcionar, y luego donde me atasco es a la hora de que esa idea inicial se convierta en algo realmente jugable. Ese paso intermedio que requiere playtesting es donde más me suele costar. Perfecto. Oye, y bueno, es un paso previo. Me imagino que nosotros igual tenemos como en nuestra estructura de taller que el playtesting vaya más como orientado hacia el final, como ya cuando tengo este producto y veo que si funciona o no. ¿Tú recomiendas que el playtesting se haga en distintas etapas, se haga más de uno, se haga al principio y al final? ¿Cómo funciona según tu experiencia? Yo recomiendo que en playtesting lo hagas antes de escribir el juego. De hecho, Ya. y no solo con los juegos, o sea, las aventuras. Yo las aventuras generalmente la diseño en forma de esquema, la juego, y una vez la jugado es cuando la escribo. Con las aventuras es más fácil playtestear, sobre todo, no es que sea más fácil, es que es más divertido, porque ahí sí juegas. La aventura, para probarla, la juegas. Claro. Entonces sí, eso mola más. Claro. Mi sistema de escribir aventuras es ese. Yo primero lo diseño en forma de esquema, ya os digo, sin escribirlo demasiado, simplemente teniendo idea claro lo que va a pasar, etcétera. Lo juego, y una vez jugado es cuando lo escribo. Y normalmente lo que escribo es distinto de lo que había planeado, porque en el playtesting pues salen cosas que dices, esto mola más. Y vale, pues con juegos igual. Yo lo que os recomiendo es que lo diseñéis, que lo escribáis de una forma que lo entendáis vosotros, que no para nadie más que vosotros, que es mucho más fácil que escribirlo para que lo entiendan los demás, claro. Y que lo probéis. Y una vez lo hayáis probado y ya tengáis claro que este es el sistema final que se va a quedar, entonces lo escribís. Porque lo podéis hacer de otra, no pasa nada si lo hacéis de la otra manera, ¿vale? Si lo escribís, si lo dejáis bien escrito y todo guay, y entonces empecéis el playtesting, en el fondo no pasa nada, lo podéis hacer. Lo que ocurre es que seguramente vais a cambiar cosas, porque el playtesting siempre te hace cambiar cosas, si está bien hecho, ¿vale? O sea, creo que nadie es tan genial como para que simplemente de cabeza pueda hacerlo ya final, ¿no? Siempre te va a hacer cambiar cosas. Y
Y entonces entonces claro, todo el trabajo que has hecho estructurando y creando y preparando el juego es trabajo perdido. Y además te arriesgas a errores del tipo, pues que aquí en una parte del capítulo este diga que esto lleva un +2, pero luego has decidido que ese +2 no, en realidad no, pero se ha quedado en ese sitio. Errores de ese tipo te arriesgas a tenerlos, claro. Totalmente. Estaba pensando en términos de, por ejemplo, ya, se juega, hace que este primer playtesting como un poco en cero, se escribe, se vuelve a testear, se corrige. ¿Cuántas veces hay que iterar? ¿O cuántas veces tendría que volver para pensar que ya tengo un punto? ¿En qué momento me doy cuenta de que el producto está andando, de que el juego está Vale, funcionando? este es otro problema, ¿vale? Vale, hay una frase que no sé quién la dijo, no sé si Robin Delos, y a mí me encantó, que decía que los juegos no se acaban, se abandonan. Tú no acabas nunca el juego. Llega un momento en que dices, ya está, lo tengo que dejar aquí, porque no puedes estar eternamente escribiéndolo. Es así, o sea, no hay un final claro, hay un momento en el que tú consideras que el juego ya es suficiente, ¿vale? Y bueno, y que ya está bien, ya que te quieres dedicar a otra cosa y ya está, esto ya está, y entonces lo sueltas. Pero en el fondo, seguramente ese juego podrías estar años y años con él mejorándolo. Eso es así. Perfecto, me parece. Oye, ha sido súper interesante. Creo que también otra cosa que me gustaría como ir entendiendo también, en base a, bueno, tú, ¿en qué punto esto yo lo veo? Tú me dices, ya abandono este juego, está ahí, está andando. Eh, ¿Y en qué punto esto se convierte en el paso de ser un juego, algo que juego con mis amigos, por ejemplo, a quizás como un producto? Quizás como ya un paso quizás un poco más allá. Eh, ¿Cómo llego Claro. hasta esa línea? Vale, pues además voy a complicarlo más todavía porque yo lo que recomiendo es que no lo acabéis antes de enviarlo a las editoriales. Porque las editoriales, si queréis publicar con una editorial, si queréis publicar por vuestra cuenta es distinto, evidentemente. Pero si queréis publicar con una editorial, yo os recomiendo que no lo acabéis, porque la editorial probablemente os va a sugerir más cambios. Entonces cuando tenéis una cosa con cara y ojos, una cosa enseñable, yo ya hablaría con las editoriales. Yo no esperaría tener el juego terminado. Ya hablaría con ellos, porque a lo mejor ellos te pueden, claro, en teoría al menos, tienen más experiencia que tú, etcétera, y pueden ver cosas. Además, ellos tienen un punto de vista distinto, porque tú normalmente como autor, lo único que te interesa es que tu juego esté guay y tal. En cambio, un editor pues va a pensar cosas del tipo, claro, es que esto ahora mismo no está de moda, pero si cambiamos este par de pijadicas, que no alteran mucho el juego, pero lo hace más vendible, ¿no? Cosas así. Estas cosas pasan, ¿no? Y bueno, y entonces va a haber un diálogo. Yo os puedo decir como editor, como hago la labor de editor también, os puedo contar que nosotros tenemos muy claro que el nombre que aparece en la portada es el del autor y que el autor tiene que estar muy contento con lo que salga publicado. Nosotros lo que mandamos a los autores son sugerencias. No son órdenes, ¿vale? O sea, son sugerencias y hablamos con el autor para ver si, o sea, intentamos ayudar a mejorar el texto, no imponer un cambio en el texto, ¿no? Y la verdad es que normalmente lo que nos hemos encontrado es que generalmente los autores con los que hemos trabajado por lo menos son bastante receptivos, porque ven que efectivamente las cosas que estamos sugiriendo tienen sentido, ¿no? Ven que hay lógica en esas sugerencias y a lo mejor no las adopta todas, pero sí una parte, ¿no? Y claro, esto vuelvo a lo mismo. Si esto lo hacéis cuando el juego ya está terminado, habéis hecho trabajo en balde, porque hay cosas que habéis trabajado y que se van a quitar. Totalmente. Entonces, claro, entonces es mejor que es cuando está la cosa medio en marcha, ¿no? Que no al principio del todo, que tengáis algo ya un poco enseñable, pero tampoco cuando esté todo ya terminado. Entiendo. Respecto, volviendo al tema de lo que tiene que ver con estructurar el juego, yo me imagino que hay cosas, siempre hay como apartados importantes que me van a dar la chispa de lo que quiere el juego, lo que quiere hacer. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, el sistema de cordura de la llamada de Cthulhu. Eh, Esto es propio, lo hace un poco, lo hace distintivo de cualquier otro juego, básicamente. Eh, entonces, yo, ¿cómo podría potenciar el que, tomando en cuenta que hay una experiencia que yo quiero entregar a mis jugadores, el crear ese tipo
de apartados. ¿Cómo me beneficio de hacerlo? No sé si se entiende mucho la pregunta, pero creo Vale, que sí, sí. es muy importante. O sea, creo que el sistema, incluso aunque no sea tuyo, aunque sea un sistema que cojas de otro lado, Ujú. el sistema tiene que estar sumergido en la ambientación. El sistema tiene que evocar la ambientación constantemente, ¿no? Y eso lo consigues con reglas específicas para cosas concretas como la que has citado, ¿no? Es un buen ejemplo, las reglas de cordura están en la llamada de Tulu y no están en RuneQuest, que es donde viene el sistema de la llamada de Tulu, porque la llamada de Tulu tiene sentido que estén en RuneQuest no, por ese color y ese tono que tiene el juego. Está bien que haya, según qué tipo de juego estés haciendo, si es muy simulacionista, puedes meter muchas reglas de este tipo. Si no lo es, probablemente ese tipo de reglas acaben molestando si son demasiadas. Pero alguna siempre está bien que esté, ¿no? Alguna cosilla por ahí, aunque sea muy sencillita, siempre está guay, ¿no? Y teniendo en cuenta además que las cosas que metes en... Hay una tendencia enorme a que las cosas que metes en las reglas son las cosas que se juegan realmente. O sea, tú cuando estás metiendo reglas de cordura en tu juego de rol, estás diciendo que el juego de rol va sobre la caída, la locura. Si no las metes, pues no es más probable que no se juegue eso. Puedes jugar la misma aventura, pero es más probable que no se interprete esa movida de que el personaje se está volviendo loco, ¿no? Dale, sigue, sigue. Sí, eso. Entonces, claro, estas reglas son importantes y creo que una cosa que hace que tu juego tenga sabor y que tu juego sea recordado por la gente es que las reglas evoquen constantemente la ambientación, ¿no? Lo puedes muchas veces conseguir simplemente a nivel de vocabulario. Esto puede funcionar muy bien. No es lo mismo si tú estás jugando en la Tierra Media, puede tener más sentido que hables de que si consiguen estas cosas se convierten en caballeros de Rohan escuderos de Rohan, ¿no? Se llamaban, creo, ¿no? Lo que es Merry, lo que nombran a Merry. Tiene más sentido que lo llames así a que lo llames simplemente, pues caballero experimentado, ¿no? O sea, si tú cambias las palabras para adaptarlo más a tu ambientación, pues va a tener más sabor. Si las descripciones, en vez de decir, bueno, si tu personaje viene de una llanura, no sé qué, si en vez de eso dices, tu personaje viene de las tierras de Rohan o algún entorno similar, bla, bla, bla. O sea, estás metiendo la ambientación en la descripción del sistema, siempre va a estar más dentro. Es una cosa que creo que es importante. Incluso puedes cambiar los nombres de las características, las habilidades, etcétera, para adaptarlas más a la ambientación, si es preciso, ¿no? Etcétera, etcétera. Perfecto. Aquí tocaste dos temas súper importantes, que uno tiene que ver con el cómo yo coloreo mis reglas y en el fondo qué añado, qué quito. Creo que algo importante para la gente que está creando en este momento es saber qué es lo que quiere hacer el sistema y también qué es lo que debe quitar de su sistema para que lo haga de la manera más efectiva. Creo que Sí. hay un tema importante. Y otra... Además, Dale. sí, nada, una cosilla rápida que apuntar, que es muy típico de autores novatos meter demasiadas cosas. No ser capaces de luego de podar y quitar todo lo que sobra. Muchas veces menos es más, ¿eh? Muchas veces quitar cosas es más útil que añadirlas. ¿Qué sistemas crees que ayudan mejor a tomar esta idea del menos es más? Por ejemplo, eh, para poder crear este juego o crear algún juego en particular. ¿De cuáles te basarías para poder tomar este principio más minimalista? Vale, sistemas minimalistas hay unos cuantos bastante chulos. A mí me gusta mucho Rápido y Fácil, que no es muy conocido, pero está gratuito y lo podéis usar libremente. Que está totalmente diseñado con esta idea de menos es más y se le nota bastante. Está muy de moda últimamente, que no está nada mal, yo creo, el sistema de ratas en las paredes, que funciona con una tirada de un dado de 6 simplemente y es bastante sencillito. Y bueno, y creo que son los dos más importantes. Está por ahí el SD6 que llamaban, que era pues básicamente un juego que tenías 4 habilidades, tirabas un dado de 6 y luego tenías algunos aspectos y ya está, con eso ya funcionaba todo, ¿no?
Y bueno, pues hay varios sistemas minimalistas que podéis explorar a ver cuál es el que más os mola. Y eso, sacar cosas de ahí. El sistema de ratas en las paredes que dices no es el que tiene que ver con el de Kobayashi, ¿o sí? Porque ese es Sí, un... correcto, sí, correcto, es Ah, ese. ya, Es ya, ese, perfecto, súper. es ese, sí. Entiendo. No recordaba que era con un D6, ¿no? Eso me llamó la Bueno, atención. a ver, puedo estar aquí confundiéndolo, porque hace ya mucho que lo jugué y a veces me lío un poco. Puede ser, que no sea un D6, no me hagáis caso, pero sí recuerdo que es minimalista, que es un Claro, sistema sí, minimalista. sí, totalmente. Ya, y bueno, lo otro que quería tocar también respecto a esto es el tema de la ambientación. Porque tú dices, hay que impregnar de ambientación básicamente del reglamento hasta, obviamente, cuando muestro el mundo. Eh, ¿Cómo muestras esto tú en un manual? ¿Cómo lo impregnas de este color? Claro, lo que os decía antes, el vocabulario os ayuda mucho. O sea, que esté todo escrito. Una cosa importante, ojo, tampoco exageréis, ¿vale? Es un manual de un juego de rol, es un libro de instrucciones y tiene que ser entendible. Eso que no se olvide nunca. Dentro de que sea entendible, podemos jugar más o menos con las cosas, ¿no? Y claro, pues si tú haces, yo qué sé, pues si tú haces un juego pues ambientado, por ejemplo, en las leyendas del pueblo mapuche, ¿no? Pues a lo mejor puedes meter parte de su vocabulario ya incluso en las propias habilidades y atributos o sus giros en las descripciones, etcétera, ¿no? Si haces un juego pues en Los Ángeles entre bandas de traficantes, etcétera, pues a lo mejor puedes meter gran cantidad de tacos y puedes puedes empezar a hablarle al lector, decir, oye, tú, tronco, no sé qué, ¿no? Vete a la puta mierda, ¿no? Y si no ves esto así, puedes hablar así, que probablemente en otro juego estaría totalmente fuera de lugar, ¿no? Pero en ese concreto, pues puede cuadrar bien, ¿no? Y cosas así, ¿no? Creo que jugar con esto es quizá el arma más potente que tienes. Y luego ya cuando quieres ir más al grano y quieres ir a cosas realmente profundas, tienes el recurso que tú apuntaste hace un rato de crear reglas específicas de que le dé color a esa ambientación, ¿no? Reglas específicas pues a lo mejor de adicción a drogas, en el ejemplo de las bandas, ¿no? Por ejemplo, o cosas así, que estén más, eso, que en otro juego no tengan sentido, pero en este sí. Es como cuando coges el anillo único y te encuentras unas reglas muy desarrolladas sobre viajes, por ejemplo, claro, se basa en una saga de libros que tienen muchos viajes, ¿no? Entonces es normal. Y con esas cosas juegas. Totalmente. Oye, y de esto mismo, ¿cómo a qué fuente acudes, por ejemplo, normalmente? ¿Cómo lo estructuras para pensar las ambientaciones? Pensar en, por ejemplo, no caer en prejuicios, no tomar algo sensible. eh, ¿Cómo acudes tú o cómo lo planificas? Vale, es un tema que es complicado a veces. Claro, requiere empatía, requiere de tu parte que intentes ponerte en qué cosas pueden resultar a lo mejor ofensivas para otras personas, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, es un poco duro, pero es así, hay que tener en cuenta que no puedes contentar a todo el mundo. Siempre puede haber alguien que se ofenda por lo que escribas. Creo que tú tienes que hacer un esfuerzo por ser lo menos ofensivo posible, porque en el fondo no quieres ofender, quieres escribir un juego divertido, no quieres ofender a nadie, creo que eso está claro, ¿no? Entonces tienes que esforzarte por ello, y si tú sientes que realmente te has esforzado por ello y aún así alguien se ofende, pues mira, que se ofenda, tampoco pasa nada. Si una opción siempre interesante puede ser, en cualquier caso, dárselo a leer a alguien con quien tengas confianza y que sea un poco a lo mejor del grupo, ¿no? Si tú eres una persona heterosexual y estás escribiendo unas historias donde hay gays que crees que a lo mejor puedes estar tocando temas que te estás pasando de la raya, pues puedes buscar algún amigo gay, que seguro que alguno tienes, y que le eche un ojo a ver qué opina él, ¿no? De si le parece que puede ser ofensivo tal como lo has tratado o no. Cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Pero en cualquier caso, claro, el consejo rápido es empatía. Y lo malo es que la empatía no se aprende. La empatía hay que currársela, ¿no? Es complicado.
Sí, totalmente. Yo creo que claro, pasa mucho escribir tomando en cuenta que los temas son infinitos. Hay que tener mucho ojo. Yo creo que igual es bueno siempre tener un bagaje previo de experiencias o de fuentes a las cuales acudir y claro, el cómo las contrasta. Eh, por ejemplo, bueno, en DHT Publisher nace El sueño de Cthulhu, que Ujú. está basado en Lovecraft o incluso Lovecraftesque, que de hecho a mí, ahí tiene algo que a mí me encanta, es este apartado de cómo escribir de manera Lovecraftiana, de cómo crear una aventura, pero también de cómo tratar los prejuicios, y digámoslo de esta Claro, manera, los prejuicios que en la época se planteaba, se dicen, se destilan desde la lectura de Lovecraft. Que tienen que claro. haber un montón de cosas y entonces para llegar a ese punto, para llegar a ese nivel, a esa comprensión y a tratar los temas de esta manera, cómo lo preparamos? ¿Cómo buscamos? ¿Desde dónde nos paramos para poder hacer esto? Claro, es eso. Bueno, pues intentar mirar qué puede molestar, ¿no? Hay una cosa, cuando nos pasamos en obras como la de Lovecraft, ¿no? Claro, Lovecraft creo que podemos decirlo tranquilamente desde la admiración a su obra, que yo soy un gran admirador a su obra, pero creo que no pasa nada si reconocemos que Lovecraft era una persona claramente racista, ¿no? Me parece que es evidente y no pasa nada por decirlo. Y yo puedo adorar su obra, pero no aplaudir su racismo, son cosas distintas, ¿no? Creo que está claro, ¿verdad? Bueno, pues creo que es, bueno, tú puedes hacer un juego, yo no me atrevería tampoco, no me atrevería yo éticamente, no digo como editor, o sea, no, yo personalmente no me apetecería nada crear un juego de rol basado en Lovecraft que fuera claramente racista. Yo haría un juego de rol basado en Lovecraft, pero la parte del racismo la quitaría, porque es lo que a mí me sale, ¿no? Y en cualquier caso, claro, estas cosas te pueden salir sin querer, porque yo por mucho que yo soy una persona blanca, europea, que más o menos siempre he vivido bien y aunque yo intente tener empatía e intente no ser racista, etcétera, etcétera, yo no sé si puedo hacer cosas porque no me he dado cuenta, porque como nunca lo he vivido la otra situación, entonces ahí está bien, es donde está bien pues hablar con gente de otros entornos, ¿no? Que, que puedan echarle un ojo. Creo que una cosa quizá que es la más evidente, que es la que más se nota, ¿no? Que es cuando intentas limitar lo que la gente puede jugar, ¿no? O sea, por ejemplo, todos sabemos que los años 20 en Estados Unidos era una época más racista que ahora, era una época más machista que ahora, era una época más homófoba que ahora, o sea, es así, es innegable. Entonces puedes tener la tentación de decir, bueno, pues tú si quieres, te puedes hacer una personaje lesbiana negra, pero ese personaje que tengas en cuenta que va a tener una serie de limitaciones. Puedes hacerlo así y si todo el mundo en la mesa está cómodo con ello, no pasa nada porque es algo que venimos a jugar y ya está. Pero es posible que sí que a alguien le incomode. Entonces también o te puedes plantear que, bueno, aunque históricamente fuera así, esto es un juego, no es la realidad, podemos jugar como nos dé la gana, podemos ignorar este tema perfectamente. Y que tú hagas un personaje, que tu personaje sea como los demás. Es una opción de la mesa al final, ¿vale? Del grupo de jugadores que jueguen lo que les apetezca, porque mucha gente le gusta, también te puede gustar jugar a sufrir, o sea, si no pasa nada. O sea, al final, con que nos divirtamos, tú tienes la opción que te dé la gana. Pero creo que un juego de rol no debe decir un personaje de estas características no puede hacer estas cosas. Creo que eso no debe hacerlo porque estás limitando mucho las opciones de la mesa. Luego que la mesa juegue lo que le dé la gana. Creo que, bueno, yo lo veo Claro. así. Creo que no pasa nada por decir, esta época era de esta manera, pero tú juega como quieras, por ejemplo. Puedes decir eso, ¿vale? Y creo que eso no es ofensivo, ¿no? Porque al final estás diciendo una realidad histórica, tampoco estás diciendo Mm. nada, ¿no? Entiendo los paralelismos que se hacen y claro, obviamente hay Claro, una distinción entre la mecánica o lo que el manual quiere poner también como una visión también respecto a lo que el grupo de juego también quiere plantear. Entiendo como un poco para dónde va, para que quede como muy claro. claro, Quiero pasar claro. como a otro tema y volver como al tema de la creación, porque creo que aquí es como para ir cerrando también en base a la hora. Eh, ¿Tú recomiendas que estas creaciones de juegos, o que este manual que la gente va creando, traiga una aventura?
hablando de Vale, ambientación. pues mira, os voy a confesar, según a qué yo preguntes, ¿vale? Yo como rolero, como jugador, me molesta que haya esa aventura en el manual. La quiero en PDF, la quiero en la página web, por ejemplo. En el libro me molesta porque la voy a jugar una vez y ya va a estar ahí ocupando páginas, probablemente no la voy a jugar nunca más y me va a estar ahí ocupando páginas del libro que me va a molestar. Vale, esa es mi visión como jugador. Mi visión como editor es que la gente le gusta. O sea, yo en general lo tengo comprobado que una aplastante mayoría de los jugadores de rol les gusta que haya una aventura, por lo menos, en el manual, porque así ve un poco el tono del juego, etcétera, etcétera. Y no que esté en la página web para bajártela, no, que esté en el manual. La mayoría. Entonces, mi consejo es que la metáis, porque efectivamente, claro, al final, una cosa también importante es que no creamos, cuando tú creas con intención de publicar, no estás creando para ti, no estás creando el juego que a ti te gusta, estás creando el juego que crees que le va a gustar a tus lectores. Entonces, en Totalmente. este caso, yo en los juegos que yo hago meto aventuras, aunque yo personalmente como persona individual no me gustan. A mí me pasa un poco parecido. Yo agradezco mucho los manuales cuando vienen con aventuras y también es por el tema de que te dan un poco el tono. Te ponen Sí, es verdad. en el tono de lo que se quiere establecer acá. Que la imaginación da para mucho, las interpretaciones dan para mucho. Entonces a veces la aventura no. Cuando uno lee el manual y crea algo, quizás no se acerca a lo que el autor quiere proponer. Claro. Y las aventuras te generan un poco ese encuadre. Ahora, claro, como dices tú, si es que van en el PDF aparte o en el libro, yo personalmente prefiero que estén en el libro porque me es más fácil acceso. Pero, A la claro, mayoría de la gente, gustos. ¿eh? O sea, Sí, el raro soy yo. El raro soy yo. Sí, además, ahora está bien apuntar que si metéis una aventura en vuestro juego, que la aventura sea lo más clara con respecto al tono del juego posible. Que no sea una aventura que pudieras jugar en D&D, ¿vale? Que sea una aventura que realmente te muestre lo que es el juego, ¿no? totalmente. Tienes que hacer ese esfuerzo, porque si no ya has perdido el tiempo, ¿no? Con ello. Totalmente que sí. Mm. Bueno, vamos cerrando un poco. Yo creo que podríamos ir cerrando esto. Bueno, vienen las preguntas de la gente, así que vamos a Claro. dejar, antes de empezar con estas preguntas, quiero decirle a la gente que recuerden que hay una segunda tarea respecto que va a tener que ver con esta entrevista que se ha dado. Se va a dar por medio de la plataforma o de este grupo que se armó para hacer el workshop, pero tiene que ver principalmente con tomar estos lineamientos, empezar a estructurar la aventura, empezar a tomar los puntos clave que en una o dos páginas van a tener que empezar a profundizar. Pero decir, esto va a tener tal sistemas, esto se va a resolver así las tiradas, cosas muy simples que en el fondo van a tener que ir moviendo. Eh, Tomando en cuenta esto, voy de inmediato a las aventuras para jugar. O sea, perdón, a las preguntas, disculpa, No, no, me estoy enredando ahora yo. Ya, hubiera molado más, ¿cachis? sí, también. No, te mentí, ahora vamos a jugar rol. Te mentí, no tengo Netflix. Eh, Dice, bueno, vamos con las preguntas. La primera del tabernero que me dice, esto quizá ya lo trabajamos un poquito. Dice, ¿cómo saber qué sistema de rol es adecuado para el juego que quiero llevar? Vale, es buena pregunta esta, efectivamente. Es una de las decisiones más complicadas que tienes que tomar. Bueno, pues normalmente los sistemas se describen a sí mismos un poco, indicándote un poco de qué tono van, ¿no? O sea, tú sabes que el de 100 busca un juego simulacionista, el Gunshow está diseñado para investigaciones, Savage Wall es para jugar de forma más peliculera, o sea, un poco los sistemas un poco se describen a sí mismos, ¿no? Pero claro, tienes que buscar exactamente dentro de esto más bien vago, exactamente qué es lo que tú quieres crear y qué sistema es el que lo representa, ¿no? Es complicado, pues conociendo el sistema y conociendo y teniendo muy claro la ambientación o sea, el juego que tú quieres hacer, ¿no? Es la manera. En cualquier caso, para unas primeras creaciones, para autores noveles, yo recomendaría que tampoco le dieran muchas vueltas a este tema. Es difícil hacerlo bien porque al final es difícil hacerlo bien casi cualquier cosa, ¿no? Eh, Buscar un sistema que vosotros de forma intuitiva os mole. El sistema lo probéis un poco y digáis, hey, este sistema me ha gustado. Y que creáis, claro, que se adapta a lo que estáis buscando más o menos, ¿no? Y ya está, tirar con eso, no os obsesionéis por cuál es el sistema ideal, porque eso es muy difícil. Entonces, ir y además os digo una cosa, si el sistema os gusta mucho, probablemente lo vais a hacer mejor, aunque el sistema no sea el apropiado,
que si cogéis el sistema apropiado, pero no lo acabáis de entender porque no acaba de gustaros. Vale, probablemente vais a hacer mejor juego, en ninguno de los dos casos vais a hacer un juego redondo, las cosas como son, pero vais a hacer mejor juego en la primera opción que en la segunda. Totalmente. Dice, el Nomo Rolero nos pregunta, si mi juego está basado en una serie animada, ¿me traerá más problemas que ventajas al publicarlo? ¿Qué aconseja hacer para este tipo de ideas? Vale, si te refieres a con temas legales, imagino. Me imagino. Sí, claro. Vale, legalmente lo vas a tener muy complicado. Mira, si la gran diferencia está, claro, yo te hablo con la legislación en España, que es la que conozco. No sé exactamente ahí en Chile cómo está, ¿eh? Yo te puedo contar que aquí en España por lo menos lo que ocurriría sería la gran frontera, la gran diferencia está en si ganas dinero o no. Si tú haces el juego y el juego de Hora de Aventuras o de Ricky Morty, lo que te apetezca, ¿no? Haces el juego y lo publicas en una página web y tú no ganas nada ni nadie gana nada, simplemente está ahí para que la gente lo descargue y lo disfrute, no vas a tener ningún problema. Y si lo tienes, lo peor que te puede pasar es que te obligan a quitarlo. Es lo peor que te va a pasar, porque en el momento en que tú lo retiras de la página web se acaba la causa, o sea, no hay más que rascar porque no has ganado dinero que te puedan reclamar. Ahora bien, si lo intentas publicar, la cosa ya es muy distinta. Si hay dinero por medio, entonces sí te pueden buscar mucho las cosquillas y entonces sí se complica todo. Excepto que te demanda Nintendo, ya la cosa se complica mucho más. Yo creo que por eso no ha salido el juego de Pokémon todavía, así como de manera oficial. Claro, efectivamente, no existe un juego oficial de Pokémon y va a ser difícil que exista. En cambio, juegos gratuitos de Pokémon hay mogollón, por eso. Porque si mientras no ganes dinero, no pasa nada. En cuanto lo ganes, se complica. Perfecto. Seba Donoso nos pregunta, dice, mi pregunta va relacionada más que un juego, es una campaña de Cthulhu ambientada en la historia de mi país. He recopilado bastante información sobre cómo era la ciudad y la sociedad hace un siglo. Ocupo edificaciones que aún existen para que los jugadores puedan visualizar mejor algunas cosas. ¿Tendré problemas si publico esta campaña? Vale, más de lo mismo. Si la publicas sin dinero, o sea, sin beneficios, ningún problema, cero. Vale, si la publicas pero para ganar dinero, depende. Si utilizas el logo o el nombre de la llamada de Tulu, puede ser que te metas en problemas. Ojo que hay gente que lo ha hecho hablando con ellos, ¿vale? Que les ha pedido permiso. No sé, porque yo nunca lo he hecho, no sé si les han pagado, no les han pagado o lo que sea, pero les han autorizado a utilizar el nombre y decir, esta es una campaña para la llamada de Tulu. Hay gente que lo ha hecho, pues eso, no sé si han pagado o cómo, pero es posible. Pero hablando con ellos. Escondidas no, porque entonces se van a enfadar y tal. Y en cualquier caso, tú puedes hacerla tal cual, no decir en ningún momento que es la llamada de Tulu, no utilizar el logo de la llamada de Tulu, que evoque, que es un etcétera, etcétera, y ahí pues no hay nada que hacer porque las leyes no contemplan esta posibilidad, con lo cual no tendrías ningún problema. Perfecto, o sea, yo podría decir que es un juego Lovecraftiano. Claro, hay una cosa que en Estados Unidos hace un montón, que es hablar de sacar aventuras para el juego más famoso de todos los tiempos. Sí, eso lo he visto mucho. Esa expresión viene de este tema que estamos hablando. Totalmente. Claro. Oculta 3 nos pregunta, ¿qué opinión tienes de los juegos de rol del panorama de Hispanoamérica? ¿Qué juegos has jugado? Vale, de Hispanoamérica conozco muy poquito, os soy sincero. Sé que existe, por ejemplo, me estuve leyendo un juego venezolano que además que hizo algo del gobierno, es algo del gobierno de allí y tal. Conozco también, hay una serie de minijuegos que han hecho en Argentina que tenían algunas ideas bastante chulas, que tenían un juego cyberpunk, un juego de fantasía, tienen varias opciones que me pareció interesante. Y además, pues nosotros hemos publicado en España un juego de Brasil que se llama la enseña del elefante y el guacamayo. Y este juego, pues sí lo conozco más porque lo hemos publicado nosotros también. Y bueno, me parece un grandísimo juego, un juego maravilloso. Pero sí os reconozco que conozco bastante poco el panorama lúdico latinoamericano porque, bueno, vale, hay más cosas. O sea, según estoy hablando se me ocurre. Hay un juego, no sé de qué país voy a meter la pata, creo que chileno, pero no estoy seguro. Hay un juego, un PBTA,
que salió en Kickstarter hace unos años y que han entregado en inglés, pero todavía no en español, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que en ese Kickstarter participé. Lo que pasa es que estoy esperando la versión española para leerla y todavía no ha llegado. Hay una editorial mexicana que también ha hecho cosillas para D&D, pero tampoco lo controlo mucho porque yo de D&D no soy muy fan, la verdad. Ujú. Y bueno, y eso es lo que sé sobre la creación rolera en Latinoamérica. A lo mejor estoy quedando un poco mal, os pido disculpas. No, se entiende también, obviamente, el nexo, y lo bueno es que de aquí para adelante se empiezan a cortar. Hace un año yo no Claro, pensaba que iba a estar entrevistando a Tiberio y otros más en este claro que canal. sí, claro que sí. Dice, te vamos a enviar más información, dice. Y Me efectivamente ahí parece bien, mencionaron a los me amigos parece de bien. Primigenio Austral, que son también sendos creadores de juegos de rol, les mandamos un saludo. Y a ver si de repente los tenemos por acá también, aprovechando. Vale, pues mira, os digo, mi mail es tiberio, con B, @htpublishers.es. Si me mandáis cosillas, yo encantado, que me gusta estar al día de estas cosas, claro que sí. Mira, Yo qué mejor. Te van a llegar 30 propuestas de juegos de rol para publicar, por lo menos. Luego, publicar va a ser difícil porque somos una editorial pequeñita que publicamos muy poquito. Pero bueno, yo echarles un ojo sí me va a molar echarles un ojo, claro que sí. Perfecto, genial. Muchas gracias por ello, Tiberio. Mm. El tabernero, vamos con las tres últimas preguntas. Dice: el tabernero nos pregunta: ¿qué opinas de adaptar en el juego el realismo en el juego usando personajes reales y sucesos reales en el lore? Vale, el realismo en sí, realismo, yo creo que está sobrevalorado, ¿vale? Con realismo me refiero al realismo de nuestro mundo, ¿vale? Las leyes de la física del mundo que nosotros conocemos. Creo, en mi opinión, está sobrevalorado. Creo que funciona mejor un realismo más cinemático, más el tipo de las películas, ¿vale? Creo que cuando jugamos a rol, pues tú sabes que no es normal que tu personaje esté corriendo toda la partida y no se canse, por ejemplo, ¿no? Pero es divertido, a lo mejor, según a que estés jugando, es divertido jugar así y funciona. Y creo que no hay que obsesionarse demasiado con el realismo en nada. Entonces, si en un momento dado a ti te viene bien que Margaret Thatcher fuera una persona transexual, por ejemplo, para tu campaña, hazla transexual, no pasa nada. No pasa nada, te puedes saltar el realismo histórico, te puedes saltar lo que quieras. Ya os digo, el realismo está sobrevalorado. Lo importante es que la partida sea divertida. Y si para ello necesitas cambiar cosas, cámbialos. Tampoco, al final, si os fijáis, perdón, en la literatura y en el cine se hace constantemente. En las películas de Hollywood con un presupuesto enorme no son fieles nunca históricamente ni cosas de estas. Y tienen un montón de dinero para asesores históricos y para cosas de estas. Y no lo usan porque es que no lo necesitan, porque la película funciona. Aunque en realidad el cómodo que mata a Marco Antonio en Gladiator se supone que lleva 4 años siendo ya ayudando a su padre como emperador y dicen que no, que acaba de llegar y que no tienen ni idea. No pasa nada, funciona la película aunque te saltes estas cosas. Y las partidas también, al final no tiene sentido que seamos más exigentes con los autores de rol o con los colegas que te están haciendo una partida de lo que somos con las películas que tienen millones de dólares de presupuesto, ¿verdad? Totalmente. El Matías que le dicen pregunta: ¿podría dar algunas nociones sobre rol político? ¿Qué sistemas pueden ocupar? Y pregunta si conoces algunos juegos de esta temática que puedas recomendar de inspiración. Vale, creo, a ver, la política, como todas las ideologías, están en cualquier cosa que hagamos. O sea, yo soy firme defensor de que no puedes crear algo intelectual como es un juego de rol sin meter tu visión del mundo y sin meter tus ideologías. Desde ese punto de vista, creo que los juegos de rol tienen ideologías. No muy marcadas porque generalmente no es algo que buscan, con algunas pequeñas excepciones, ¿no? Normalmente los juegos de rol no buscan difundir ideas políticas, lo cual no quiere decir que no las tengan. Y dicho esto, hay juegos que sí que tienen una que es más marcadamente, tiene una idea más marcadamente política, ¿no? Se me ocurre el Revolución, creo que es el mejor ejemplo, ¿no? De juego que trata sobre revoluciones. Y además no cualquiera, o sea, trata sobre revoluciones de corte, digamos, socialista, comunista, etcétera, ¿no? Trata sobre ese tema.
se me ocurre ese juego, se me ocurre, pues hay uno que han sacado aquí hace poco que se llama Después de Octubre, Sí. que, sí, que tiene un marcado también, una marcada ideología, ¿no? Existen estos juegos, son muy poquitos. Y vale, el que quiera hacer un juego así, pues al final la política es como cualquier otra cosa de color que quieras crear. O sea, lo consigues como cualquier otro tono, o sea, con el lenguaje, puedes meter a lo mejor alguna regla específica que le dé ese color. No es distinto al resto de, si quieres crear un juego de horror, por ejemplo, ¿no? O sea, en el fondo el objetivo que buscas es ese y tú diriges el juego hacia ese objetivo, ¿no? No, creo que no hay una diferencia importante en esto, ¿no? Totalmente. Entiendo el punto. Después de 8 horas lo trajo por 3, el juego favorito de La Cueva del Loco. hay una anécdota ahí, probablemente en el servidor lo llegaremos a contar. Ya, entonces, noviembre dice el lomo. Bueno, estas son las preguntas. Tiberio, te agradezco mucho por el espacio, yo creo que ha sido bastante útil para los chicos que están en esta tarea de crear el taller en este momento. Me gustaría cerrar con tus palabras, algún último consejo, algo que quizás hayas querido decir como para ayuda, que sea útil. Si quieres mandar un saludo o cualquier cosa, en este momento el micrófono es tuyo. Pues un saludo, por supuesto, muchísimas gracias. Espero que haber sido lo más ameno posible, espero no haber sido muy lioso. Y si os quiero dar un último consejo que creo que es importante, no tengáis jamás miedo a fracasar, nunca. O sea, estamos muy metidos en la idea que creo que nos ha creado un poco de cine de que los grandes genios no fracasan nunca, se les ve que son geniales desde niños, etcétera, etcétera. Eso es mentira, ¿vale? O sea, cuando investigas cualquier genio en cualquier área, ves que normalmente antes de llegar al momento en el que destaca ha tropezado en otras muchas cosas. No tengáis miedo jamás a meter la pata, a cometer errores, porque es la forma de aprender. Entonces, vosotros lanzaros, aunque no tengáis claro un tema, si os apetece hacerlo, lanzaros a ella, y si no funciona, pues no funciona, y a otra cosa que no pasa nada. Perfecto. Muchas gracias, Tiberio, por tus palabras. Saludamos a los amigos de Por3, que son los creadores de este taller, que nos están proveyendo este espacio en este momento. Muchas gracias a ellos. Recuerden que ahí tenemos a Gerardo y a Pancho, nuestros dealers roleros que les llamamos. Todo lo que necesiten de rol los pueden encontrar aquí en por3.cl. Saludamos también a la gente del Frecuencia Versa. Saludamos al Loco, saludamos al Gnomo, saludamos al Pasta, saludamos a todos los amigos que están ahí viéndonos, a la gente que nos está viendo hasta la fecha. Les recordamos que la siguiente tarea viene detallada ahora posteriormente en el grupo de Crea tu Juego de Rol. Y también los invitamos a estar atentos a todo lo que vamos a estar haciendo acá en Frecuencia Rolera. También se vienen algunas partidas, vamos a estar subiendo otra información. Y a los que llegaron acá, a las personas que están aquí conectadas, también les tenemos una noticia. Se vienen mesas presenciales próximamente. Estamos ahí surfeando la pandemia. Se vienen algunas cositas interesantes, probablemente en un lugar muy muy conocido de Santiago, así que estén atentos, ahí me voy a estar dando unas vueltas. El Loco ya adelantó, nos tiró un pequeño spoiler en el servidor, así que si quieren saber un poquito más, en frecuenciarolera.cl encuentran todos los links, encuentran el servidor de Discord y se pueden unir para empezar a participar también con nosotros, tanto de las mesas online como de las mesas que se están armando de manera presencial. Dicho esto, es hora de despedirme. Te voy a pedir que te silencies un minuto hasta que corte el stream. Y le voy a dar un gran saludo a todo el mundo. Nos vemos en 2 semanas más con la entrevista a Iris Sancho y con la última parte de este taller de creación de juegos de rol. Que esté muy bien. Chao, chao.